Hola, hola, buenas. Acá les traigo la cápsula, bueno, una de las cápsulas de derivadas parciales. Vamos a tratar hartos temas. Voy a partir haciendo una cápsula más o menos chica de como lo básico que queremos ver, para que entiendan como los conceptos que deberían manejar para hacer los ejercicios más complicados como en realidad de prueba. Y luego en cápsulas que les voy a ir subiendo, que les voy a ir mandando, van a haber ejercicios ya tipo prueba que usen contenidos que vamos a ver, por ejemplo, en esta cápsula. Entonces, primero, ¿qué es una derivada parcial? Una derivada parcial, primero voy a tener una función de varias variables. Tengo una función, por ejemplo, f de x, y, y yo quiero obtener la derivada, pero solo respecto a una variable. ¿Sí? Antes yo veía las derivadas, por ejemplo, en cálculo uno veíamos las derivadas que eran respecto a de una función de una variable, pero ahora voy a tener una función donde no solo me depende de una variable, valga la redundancia, y voy a querer obtener la derivada, pero solo de una de las variables. El resto se me va a comportar como constante. Entonces, acá tenemos un ejemplo que se va, para que se vea más, más gráfico lo que estamos hablando, y nos dan una función que depende tanto de x como de y, que es x cuadrado por y más x por y cuadrado. Y nos piden determinar f de x, que es la derivada parcial respecto a x, y f de y, que es la derivada parcial respecto a y. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es derivar toda esta expresión respecto a x y luego derivar toda la expresión respecto a y. Nos van a dar dos funciones distintas y cada una de esas es lo que nos piden. Entonces, si tenemos la derivada parcial con respecto a x, esto se puede escribir de cualquiera de las dos maneras. La y la vamos a dejar como constante. Entonces, en este caso, es como si tuviéramos, por ejemplo, un 2x cuadrado. Cuando nosotros derivamos esto, el 2 nos queda como constante. En este caso va a ser lo mismo, pero con la y. Entonces, la y va a salir multiplicando de la derivada y solo tenemos que derivar lo que depende del x. En este caso nos va a quedar y por 2x y en la otra lo mismo. El y va a quedar como constante, aunque sea una función más complicada que no sea solo y nos va a quedar y cuadrado por la derivada de x, que es 1. ¿Sí? Simplemente derivamos la, cada variable con respecto a sí mismo. Entonces nos va a quedar que al final nos queda 2xy más y cuadrado, que es lo mismo que calculamos acá. Y luego para el y hacemos lo mismo. Dejamos el x como constante, o sea, el x cuadrado nos va a quedar afuera y derivamos el y, que nos queda 1. Y para la otra lo mismo. Sacamos el x, solo derivamos lo que depende de y, que nos queda 2y. Así que nos va a quedar x cuadrado más 2xy. ¿Qué recordatorios son importantes para trabajar este tipo de operaciones? Porque ejercicios así tal cual no creo que les vayan a poner, sino que esto lo vamos a aplicar para hacer ejercicios más complicados. Pero es importante que se acuerden de la regla del producto, porque puede que nos quede algo más complejo que nos pidan derivar. Y es importante que también sepan la regla de la cadena en una variable. Más adelante vamos a ver la regla de la cadena en dos variables o en más variables, vamos a ver cómo se hace como compuesto, pero la regla de la cadena que vieron en cálculo uno que es de una variable, es importante que se la sepan para resolver cierto tipo de derivadas que nos pueden pedir. Vamos a ver ahora más adelante dos ejemplos que son un poco más complicados. Este era como para introducir cómo se hace una derivada simple parcial. Vamos a ver dos ejemplos que son un poco más complicados, pero que ya podrían tener una dificultad más o menos estar dentro de un ejercicio de prueba. Entonces, en el primer ejemplo nos piden calcular las siguientes derivadas parciales con respecto a todas sus variables. Entonces, acá tenemos una función que depende de x y de y, o sea que tenemos que obtener la derivada parcial respecto a x y la derivada parcial respecto a y. Y vemos que obviamente nuestra función depende de x y depende de y. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a sacar una de las dos. En este caso partimos sacando la derivada parcial de x respecto de f, perdón, respecto a x. ¿Y qué es lo que hacemos? Por regla de la cadena, nos va a quedar primero, tomamos todo como un polinomio, como si todo esto fuera un x a la 8, más que nada, más que un x, un u para no confundirnos con las variables.
Y ese 8 va a salir multiplicando para acá, como si fuera una derivada de derivar este u a la 8. Y claro, nos queda lo que está dentro elevado a 7. Como si yo estuviera derivando, por ejemplo, como les decía, u a la 8. Si nosotros lo derivamos respecto a u, nos queda 8u a la 7. Y luego lo multiplicamos por la derivada de lo que está dentro, que como estamos derivando respecto a x, esto es una constante que se nos va a cero, y esta derivada nos queda 6x. Entonces nos queda multiplicado por ese 6x. Y ahora hay que aplicar lo mismo, pero bueno, acá está como la explicación, que se deriva normal y luego se multiplica por la derivada de lo de adentro. Que bueno, acá el 6 sale porque, o sea, el 48 sale porque ese 6 se junta con ese 8. Y hacemos lo mismo con el i. Nos va a quedar esta especie de polinomio donde sacamos el 8 multiplicando y nos queda elevado a 7. Y lo multiplicamos por la derivada de lo que está adentro. El 3 pasa multiplicando y nos baja 1 el grado, como una variable que ya sabemos derivar. Luego tenemos otro ejemplo que es un poco más complicado porque trae la función logaritmo y trae una raíz. Y también tenemos que obtener la derivada respecto a x y la derivada respecto a y. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es entender que esto se comporta como un polinomio. Siempre les he recomendado que las raíces las escribamos como polinomio. Se nos queda x elevado a un tercio. Y acá esto lo podemos derivar normalmente. Queda la derivada de este por la función de este normal. Esto lo sabemos por esto que está acá. Tenemos la derivada de uno de los dos que se está multiplicando por el otro, más la derivada del otro multiplicando por el que no estoy derivando. Y luego, para derivar el logaritmo, recordemos que en este caso tenemos que el x está elevado a 1, así que simplemente podemos ponerlo, por ejemplo, cuando teníamos logaritmo natural de 1 partido de x, si nosotros derivamos esto, nos queda 1 partido x. Perdón, esto no era así. Si nos queda, ahora sí, si nos queda el logaritmo natural de x, nos queda 1 sobre x. Y bueno, este y se va a ir por regla de la cadena, em, va a pasar dividiendo, pero también nos queda multiplicado. Entonces, nos queda al final que la derivada de f respecto a x es la derivada del primero por el segundo, más el segundo por la derivada o sea, más la derivada del segundo por el primero. Y en el i es más fácil porque simplemente este elemento de acá pasa como constante hacia afuera y tendríamos que derivar el logaritmo natural respecto a i. Y nos quedaría esto de acá. Eso, en la siguiente vamos a ver la regla de la cadena de dos variables, pero lo voy a hacer en un video distinto para que quede más o menos como encapsulado en distintos videos cada tema.